todos, hermanos y amigos, en esta hermosa tarde, noche ya. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios Todopoderoso. Un gusto más poder servir al Señor, alabarlo y bendecirlo. Somos Iglesia Bíblica Cristiana, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Winnetka, California, para seguir dando la palabra del Señor, y que todo aquel que por A o B motivos no puede asistir a una iglesia, pueda escuchar de su palabra, pueda sentir que el Señor nos da su palabra de donde estemos. Vamos a comenzar a reflexionar en la palabra, primeramente pidiéndole al Señor de su dirección, pidiendo que sea su Santo Espíritu dirigiéndonos y no sea nuestra propia mente, porque necesitamos de la ayuda del Señor para poder comprender de su palabra. Los invito, hermanos y amigos que nos escuchan, que le demos una oración pidiéndole al Señor de su dirección. Amado Dios y buen Padre, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe, Dios mío todopoderoso, en este momento, Señor, elevamos esta oración a ti en unión con mis hermanos y amigos, para darte gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias, mi Señor, porque hasta el día de hoy te ha placido, Señor, que sigamos adelante, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, engrandeciéndolo, porque tú eres todo, Señor, te mereces toda gloria y honra, porque tú nos creaste, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos das este momento, y te pedimos y te suplicamos humildemente, Señor, que seas tú a través de tu Santo Espíritu guiándonos, para el momento de abrir tu santa palabra, Señor, podamos ser capaces de entenderla, Señor. Te pedimos, Señor, que si por un motivo, Señor, nos hemos equivocado y te hemos fallado, nos perdones, Señor. Tengas misericordia y nos des la oportunidad de seguir alimentándonos de tu bendita palabra. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos, no porque tengamos méritos algunos, sino en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, pueden tomar sus asientos. Comenzaremos a reflexionar en la palabra del Señor, buscando en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 1. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta fue palabra de Jehová al profeta Jeremías. Leyendo este versículo, mis hermanos y amigos que nos escuchan, me puse a reflexionar acerca de nuestro Dios, un Dios omnisciente y omnipotente, creador de todo lo que existe, un Dios que sabe todo de antemano. Nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Este Dios, único Dios, nos dio a todos nosotros habilidades diferentes. Dios, con su propósito especial, nos habilitó de dones y habilidades. Nosotros, hermanos y amigos, decidimos si usamos esos dones y esas habilidades que nuestro Padre nos da para darle la gloria y honra a Él. Nosotros decidimos si usamos o desperdiciamos esas habilidades y esos dones en el mundo. Y también nosotros decidimos si esos dones y habilidades que nuestro Señor nos ha dado los escondemos y no los usamos. Decisión de nosotros. Hermanos, amigos, desde que nacemos comienza un proceso en todos y cada uno de nosotros.
Nacemos, llegamos a ser niños, luego nos volvemos adolescentes y adultos y terminamos ancianos. El proceso de nuestras vidas. Usando esta misma analogía, quiero ahora comparar esto con el momento que tuvimos ese privilegio, tuvimos esa misericordia de mi Dios y empezamos a estudiar y a comprender su santa palabra. Dice el Señor a través de su palabra que tenemos que mantenerla en nuestras vidas, usarla, vivirla, no solo saberla. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, ese proceso desde que comenzamos a estudiar la palabra, tiene que ser el mismo proceso igual a cuando nacemos, que somos bebés, llegamos a niños, adultos y ancianos. La palabra del Señor tiene que crecer en nosotros, espiritualmente hablando. Decía el apóstol Pablo a Corinto, si quieren buscar 2 de Corintios en su capítulo 5, versículo 17, Pablo le escribía a Corintios, y le decía en un versículo, capítulo 5, en su versículo 17, dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Recordemos siempre la analogía de cuando nacemos, crecemos y llegamos a una edad adulta. Recordemos también cuál es el proceso cuando sabemos de nuestro Señor Jesucristo, cuando sabemos de su palabra. Al principio sabemos bien poquitos y somos débiles, pero la palabra nos va confortando, nos va haciendo más fuertes. Y llega un momento en que tenemos que crecer, porque la palabra es viva y eficaz. Ahora quiero, hermanos y amigos, que reflexionemos nosotros mismos, sinceramente. Quiero que pensemos, mis hermanos, a conciencia. ¿Hemos crecido desde que conocemos la palabra del Señor? ¿Hemos crecido desde que escuchamos la verdad que es Jesucristo? Hagámonos esa pregunta a conciencia entre nosotros y preguntémonos, ¿qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Qué pasa cuando vienen enfermedades? Cuando vienen carencias. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando somos ofendidos o calumniados? ¿Cuál es la relación, la reacción que nosotros tenemos cuando nos pasan ese tipo de situaciones? Pensemos. ¿Qué pasa, mis hermanos y amigos, cuando nos esforzamos inhumanamente, cuando ponemos un exceso de energías increíblemente solamente para conseguir y obtener cosas materiales? Y ponemos, hermanos, el más mínimo de los tiempos o nada para alimentarnos espiritualmente. Reflexionemos, hermanos, porque esto es personal. ¿Qué nos pasa, mis hermanos? Nosotros que sabemos las enseñanzas de nuestro Maestro y a pesar que las sabemos, no las reflejamos en nuestro diario vivir. Sigamos reflexionando, porque a veces desechamos la empatía,
cuando nuestro Señor nos pide que nos amemos unos a otros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Ha habido un cambio en nosotros? Reflexionemos, porque, como les repito, es algo personal. La Biblia nos instruye, nos redarguye, porque si comenzamos y entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber un crecimiento y tiene que haber una madurez espiritual. Si tenemos mucho tiempo ya de saber del Señor Jesucristo, tenemos años de leer la Biblia y estudiarla, no vamos a buscar que otra persona nos lo diga. Nosotros mismos, hermanos, hagamos nuestro examen de autoconciencia y preguntémonos, ¿hemos crecido? Hay, señores, amigos, hermanos, un poder, es el poder del Espíritu Santo. Es el único por medio del cual podemos crecer. Y el Espíritu Santo nos guía en base a si somos obedientes a la palabra o no lo somos. Porque todos podemos leer la palabra, pero también de la forma que la leemos, podemos, mis hermanos y amigos, ignorarla a nuestra conveniencia. Decía el apóstol Pablo a Éfeso, me gustaría que lo leyeran en la carta a los Efesios, en su capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16. Escribió Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Les decía Pablo en Éfeso, ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuantes es un sinónimo de algo que cambia de un momento a otro. Depende del tiempo que usted tiene de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, usted mismo tiene que tener la idea de cuánto tiene que haber crecido si realmente está obedeciendo la palabra del Señor. Decía también en el libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos, en su capítulo 5, libro de Hebreos en su capítulo 5, versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Repito,
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Esto, hermanos, es lo que tenemos que ir reflexionando día a día en nuestras vidas. Porque el tiempo va pasando, hermanos. La vida de nosotros es muy corta. Nosotros podemos hablar de 90, 95 años. No es nada, hermanos. Si nosotros no nos detenemos en un momento de nuestras vidas a reflexionar si estamos obedeciendo la palabra del Señor, si estamos manteniendo esa palabra en nuestras vidas y la estamos reflejando al mundo. Una cosa es saber de memoria y otra cosa es reflejarla. Y la vamos a reflejar no porque nosotros lo andemos diciendo. Es nuestro prójimo el que se da cuenta del cambio. Nosotros no lo vamos a hacer para que digan, él ya cambió. No. Es la misericordia del Señor con cada uno de sus hijos. Cuando ese hijo lo aceptó a él y le obedece, entonces es cuando el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo no puede guiar a un desobediente. Ya, hermanos, muchos somos bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos, pues, seguir sus enseñanzas y no ignorarlas en los momentos que nos convienen. Una reflexión diaria, porque cada día nos equivocamos, pero grande y misericordioso es mi Dios, que cuando le pedimos perdón de corazón, nos perdona. Y está luego presto el Espíritu Santo si vivimos conforme a la palabra. No creamos que ignorando la palabra vamos a tener la dirección del Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo ficticio. Si alguien lo considera muy cercano a algo que conoce, créame que es ficticio. Vamos a decir que nosotros vivimos escuchando la palabra del Señor, la vivimos leyendo a diario, estudiándola, y en un momento determinado llega alguien y te pregunta directamente, ¿y ya cambiaste? Contestémonos nosotros mismos, porque no estamos acá para decir nuestras cosas personales, pero es bueno que lo sepamos. ¿Qué le diríamos? Tenemos que saberlo, hermanos. Seamos honestos. Yo sé que todos nos hemos contestado. Y nada más les puedo decir que si estamos fallando todavía y todavía no estamos creciendo, luchemos, hermanos. Porque eso es muy importante en la vida de cada hijo del Señor. Buscar la santidad cada día. Seguir y obedecer su palabra. No tratar de engañarnos a nosotros, cubriendo cosas que no nos convienen y que nuestro Señor Jesucristo nos demanda. Decía mi Señor Jesucristo, mi Salvador, a los fariseos. Si gustan me acompañan porque en San Juan 9, 35 al 41 lo especifica muy bien. Busquemos el libro de San Juan en su capítulo 9. San Juan capítulo 9, versículos 35 al 41. Dice la palabra del Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es.
Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, amigos, nosotros ya sabemos la palabra del Señor, y si nosotros no la obedecemos, estamos permaneciendo en pecado, porque ya la sabemos, no somos ciegos. Hay almas todavía en el mundo que no tienen ese privilegio, todavía están atrapados, todavía están cegados. Nosotros ya tenemos el privilegio de saber la palabra, pero si la ignoramos, si la hacemos de menos, nuestro pecado es muy grande, hermanos, grandísimo. Si mi Señor me demanda y me pide a mí que perdone las ofensas, porque así Él lo estipuló, y yo me niego a hacerlo, ¿cómo yo puedo esperar que mi Señor me perdone a mí por las ofensas que a cada rato hago, tantas veces que me equivoco a diario, y que en la noche estoy tratando, suplicando al Señor para que no me las tome en cuenta? ¿Cómo voy a ser tan capaz de hacer eso pidiéndole a mi Señor perdón, y si mi prójimo me ha hecho algo, yo no soy capaz de perdonarlo? Reflexionemos mucho, hermanos, en esto. Así, hermanos, como nosotros a veces se nos pasa la mano y presumimos mucho que sabemos de Biblia, más pecado estamos acumulando si lo que sabemos no lo ponemos en práctica. Seamos temerosos del Señor, un Dios fuerte, poderoso. No caigamos en el error que el enemigo todos los días busca inculcarnos, de que las cosas que hacemos no están mal. Y se nos hace más fácil a nosotros inclinar nuestro oído al lado del enemigo y decir: sí, no pasa nada. Esto no es nada como para que el Señor me quite la vida eterna. Así trabaja el enemigo y trabajará hasta el último día que tenga la oportunidad de engañarnos. Pero mis hermanos, nosotros, desde que conocemos la palabra del Señor, tenemos que crecer, tenemos que madurar. La palabra del Señor es un alimento veraz, no son historias. Pero si nosotros no tenemos un mínimo de santidad, si nosotros seguimos ignorando lo que debemos de hacer conforme a la palabra, no puede el Espíritu Santo guiarnos, mis hermanos. Desgraciadamente es así. Veamos el privilegio tan grande que nuestro Señor nos dio. Si miran unas páginas atrás en el libro siempre de San Juan, San Juan, su capítulo 1, versículos 11 al 13, dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tenemos
la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pensemos desde cuándo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Pensemos si hemos crecido y madurado espiritualmente. Y si la respuesta es negativa, luchemos, hermanos, porque el tiempo es corto. No sigamos solamente aprendiendo de la palabra y no viviéndola. Cuando nosotros vivimos la palabra, no es por presumirla, pero nuestro prójimo se da cuenta. Y luego sin querer usted va a escuchar que dice el prójimo de usted cómo ha cambiado, cómo el Señor lo ha ayudado. Y yo pienso, mis hermanos y amigos, que estar en comunión con el Señor cada día es lo mejor que podemos hacer. Poner siempre la palabra del Señor primero en nuestras vidas. Crezcamos espiritualmente. Crecer es un privilegio, hermanos, que nada más lo alcanzamos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos permite buscar esa santidad día a día. Y procurando vivir en santidad es como el crecimiento nos prepara para que podamos servir a nuestro Dios. Siempre que reflexionamos, tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que buscar los puntos que el enemigo busca y con el que nos ataca y nos engaña para superarlos. Por ese motivo, en esta tarde-noche, les doy esta pequeña reflexión. Que veamos a través del tiempo que ya vivimos y hasta el día de hoy nos autovaloremos si estamos creciendo o estamos estancados y seguimos siendo niños espiritualmente hablando. Acompáñenme al libro de los Salmos, en su capítulo 19, y verán cómo el rey David escribía algo que todo siervo del Señor, que todo hijo de Dios debe de tener con gozo y alegría en su corazón y sentirse siempre dependiendo del Señor cada día, porque sin Él, mis hermanos y mis amigos, nosotros no somos nada. Con Él somos todos. Y el Señor nos permite tener esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué gran privilegio. Pero ese privilegio tiene un precio, hermano. No crea de que es nada más leer la Biblia y asistir a una iglesia. Vea lo que escribió el rey David. Vamos a leer el Salmo 19. Lo voy a leer desde el 7 hasta el 14 para que encontremos el contexto de esto. Dice el Salmo 19 del 7 en adelante: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Veamos el 11, que es el que tenemos todos nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor, tener presentes, así como el rey David lo tenía. Dice el versículo 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón.
¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gloria a mi Señor. Vean cómo el rey David decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Hermanos, en nuestras vidas es lo mismo. A veces estamos cometiendo errores, pero por eso el Señor nos pide que nos ayudemos unos con otros, pero por medio de su palabra, no de nuestros pensamientos. Es la palabra la que transforma, no nuestra forma de pensar. Decía David: líbrame de los que me son ocultos. Me pongo como ejemplo. ¿Cuántos errores no he de tener yo, hermanos? Porque no somos perfectos. Pero el Señor y su misericordia a veces pone a mi prójimo a que me diga algo. Y si yo soy un siervo del Señor y acepto su palabra, lo voy a tomar con gozo. Porque esta persona me está diciendo a mí algo que yo estoy cometiendo y yo lo ignoro. Porque así nos equivocamos y creemos que lo que estamos haciendo está bien. Pero somos hermanos en Cristo y nos tenemos que ayudar unos con otros. Por eso somos la iglesia de Jesucristo. Aquí no somos más, no somos menos. Todos somos juntos. Una sola iglesia, la iglesia que fundó Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Esto es lo que escribió el rey David. No tengo más que decir, sino, hermanos y amigos, nosotros no necesitamos que nadie nos juzgue cuando se trata de crecimiento espiritual. Nosotros somos capaces, como adultos, de autocriticarnos, si así se puede decir. Y comprendamos que el tiempo es corto. No sigamos dándole largas y diciendo: no, después lo cambio. Ahora no. Porque esta noche podría ser la última noche de uno de nosotros. Esta noche, mi amigo, puede ser su última noche, ese Señor así lo quiere. Y después vivamos un día a la vez. Terminemos ese día dándole gracias al Señor y pidiéndole perdón por los errores que siempre cometemos, hermanos. Pero si ya tuvimos el privilegio de entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, si ya nacimos de nuevo por medio del bautismo, si ya sabemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no las hagamos de menos, porque el Señor todo lo ve. No olvidemos que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, así como le dijo al profeta Jeremías: desde antes que estuvieras en el vientre te conocí. Nos conoce a todos, hermanos, a usted y a mí, a usted, mi amigo, que nos escucha. Así es mi Dios, el único Dios al que le debemos de servir y dar toda la gloria y la honra. Gracias a mi Padre por este momento que tuvimos de reflexionar en su palabra. Que sea Él y su misericordia para todos y cada uno de nosotros, ayudándonos a comprenderla y hacerla parte de nuestro diario vivir. Los invito a que se pongan de pie, mis hermanos, para darle gracias al Señor. Y decimos todos en unión: Padre Celestial,
Te damos gracias, mi Dios, por habernos permitido reflexionar en tu palabra, Señor. Sabemos y estamos conscientes, mi Dios, todos y cada uno por individual, desde el momento que tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros y nos permitiste buscarte, Señor. Sabemos, Señor, que tú lo sabes todo, que no hay nada que podamos ocultar de ti, mi Dios. Por eso te suplicamos en este momento, mi Señor, que si estamos equivocados en algo, mi Señor, nos ayudes a salir de ese error. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo siempre dirigiéndonos cada día. Mi Señor, te suplico y te imploro, Señor, que nos perdones por las faltas. Y te suplico también, mi Dios, que nos siga dando más oportunidad de escuchar de tu palabra y ser hacedores de ella, mi Dios, no solamente oidores. Gracias, Padre, por este momento. Te pido, mi Señor, en esta oportunidad, siempre, suplicándote, mi Dios, por la vida de nuestra hermana allá en El Salvador, María Esther, viuda de Morán, que se encuentra, Señor, pasando momentos difíciles de salud en sus extremidades. Sé tú, Señor, su sanador, porque tú nos has hecho, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia de ella y le des pronta salud, Señor. Te pido y te suplico también, Señor, por la vida de tu hijo Luis Ramírez, que sé, Señor, que está pasando momentos muy difíciles ahora, que está sufriendo, Señor, de una enfermedad. Te pido, Señor, por él y su vida. La pongo en tus manos, mi Señor, que seas tú sanándolo y restableciéndole su salud, mi Dios Todopoderoso. Te pido, mi Dios, bendiciones para todos y cada uno de mis hermanos acá reunidos. Bendícelos, Señor. Danos a todos esa oportunidad de poder seguir viviendo, Señor, como tu iglesia, donde no hay barreras, mi Dios, donde todos somos tus hijos. Todos, Señor, seguimos y somos la iglesia de tu Hijo amado. Te pido, Señor, que esos pensamientos se mantengan en nosotros, fiel a tu palabra, no a pensamientos de hombres, mi Señor. Te suplicamos, Señor, que no vayas a permitir que caigamos en inventos del hombre. Que sea siempre tu palabra, Señor, nuestro camino, nuestra guía. Bendice a todas las familias acá reunidas, Señor. Bendice a todos aquellos que nos escuchan a través de sus medios electrónicos. Dale, Señor, la paz que solo tú puedes dar, para que vean, mi Dios, lo hermoso y maravilloso que es poder servirte, poder alabarte, darte gloria y honra cada día de vida que nos das. Todo esto, mi Señor, te lo he pedido en unión con mis hermanos y amigos. Te lo pido, Señor, y te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos y amigos. Seamos todos bendecidos por nuestro Dios. Tengan buenas noches, buenos días desde el lugar que nos sintonicen. Mi Dios nos bendiga a todos. Amén.